Barta Consultores y Asociados presenta Guía, Salud y Turismo. Un espacio con carácter científico para promover dos de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Muy buenas noches, amigos de Guía, Salud y Turismo. El programa del sector salud y turismo de la región del Nordeste, el que los enfermos no pueden dejar de ver y los sanos no pueden dejar de mirar y observar para cuidar lo más preciado que tiene el ser humano, que es la salud. Sin salud no hay dinero, no hay nada que valga. Esta noche vamos a tocar uno de esos temas de salud que afectan a los seres humanos, sobre todo que comienzan desde la niñez. Y para ello contamos, como cada viernes, con una especialista de fuste, con una preparación con dos especialidades, pediatra y hematóloga. Hematóloga, pediatra. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Yocasta Mendoza. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Qué gusto tenerla por aquí. Buenas noches, Frank. Muchas gracias por invitarme a tu tan visto programa. Muy buenas noches al público televidente. Es un placer estar aquí esta noche contigo, Frank. Gracias, doctora. Este espacio es suyo, este espacio es básicamente dirigido a la familia nordestana y, por supuesto, conducido por los médicos de la región del Nordeste. Esta noche vamos a hablar de un tema que aqueja a muchas familias dominicanas, porque quienes lo padecen sufren mucho, se empobrecen económica y emocionalmente. Estamos hablando, doctora, de la falsemia. Así es, Frank. La falsemia, un tema muy interesante que realmente me apasiona. Te puedo decir que la falsemia es una anemia hemolítica hereditaria, Frank. A ver si el señor director nos amplía esa imagen. ¿Qué vemos ahí, doctora? Esos son glóbulos rojos. Acuérdate que el glóbulo rojo normal es un glóbulo rojo bicóncavo. Un glóbulo rojo bicóncavo en forma que tiene buena flexibilidad. Mientras que el glóbulo rojo de un paciente falsémico es un glóbulo rojo en forma de hoz o en forma de media luna, un glóbulo rojo deforme. Yo creía que los redonditos eran los sanos. Esos son los sanos realmente. ¿Los redonditos? Sí, los redonditos son los sanos. ¿Y los que parecen media luna? Esos son los deformes, son los drepanocitos, que son los glóbulos rojos que padecen los pacientes falsémicos. Excelente. Señor director, venga aquí al... Entonces, Frank, lo que sucede en esta enfermedad es que hay una sustitución del ácido glutámico por la valina en el sexto aminoácido. En la valina, en el sexto aminoácido. Entonces, ¿qué es lo que va? Glutámico, ¿qué sí, es eso es una proteína. ¿Tiene que ver con la glucosa? No, no, jamás. Entonces, Frank, aquí lo que va a hacer es que va a haber una polimerización de la hemoglobina. Eso es lo que le va a dar esa forma, en forma de media luna o de hoz al glóbulo rojo. Acuérdate que el glóbulo rojo normal es un glóbulo rojo bicóncavo que tiene buena flexibilidad y que tiene una vida media de 90 a 120 días. Mientras que el glóbulo rojo del paciente falsémico tiene una vida media de 10 a 20 días. Por eso es que estos pacientes siempre viven con una anemia constante, siempre viven con este estado de anemia, porque el glóbulo rojo de estos pacientes es un glóbulo rojo anormal. ¿Cuál es la frecuencia de la falsemia? Bueno, realmente es bastante frecuente. Acuérdate que es una enfermedad que es de raza negra. Sí. Realmente, claro que sí. Y que afecta a la población en general.
pero que más con frecuente, prevalencia en sí, la la raza negra. negra. Y que es una enfermedad que es hereditaria, que se transmite de ambos padres. ¿Cuáles son los síntomas? Mira, Fran, los síntomas son doctora. los síntomas ¿A qué edad aparece? Bueno, si es hereditaria, aparece, nace con la criatura. Con la enfermedad, pero los pacientes van a empezar a manifestar los síntomas después de los 6 meses. ¿Y por qué después de los 6 meses, Fran? Porque los pacientes falsémicos, la madre le transmite lo que es la hemoglobina fetal a esa edad. Entonces, después de los 6 meses, cuando empieza se agota la hemoglobina a materna, disminuir la hemoglobina fetal y empieza a aumentar la hemoglobina del adulto, a generar su propia hemoglobina. La hemoglobina beta, donde está el defecto de la mutación de este gen. Entonces, ahí es que el paciente empieza a presentar las manifestaciones clínicas floridas, que realmente este paciente, el pediatra es quien se va a dar cuenta, porque va a ir constantemente a visitar a su pediatra con infecciones frecuentes, con debilidad general, palidez marcada, el paciente va a presentar cansancio, en muchas ocasiones. Vamos a ampliar esa imagen, discúlpeme doctora, vamos a ampliar esa imagen. ¿Qué vemos ahí? Ahí observamos lo que son los glóbulos rojos anormal. Normal debe decir, tiene un error de ortografía. Están los anormal, que son los drepanocitos, que son en forma de hoz o de media luna. Pues eso es más o menos y lo que vimos al están principio. los glóbulos rojos normal, Okay. que son los bicóncavos. Vamos a la siguiente imagen, señor director. Wow. Todos lo padecen. Todos lo padecen. Exactamente. Empieza desde la niñez. Comienza desde la niñez. Exacto. Y el médico, el primer especialista que se da cuenta es son su ustedes pediatra, los pediatras. Exactamente, quien se da cuenta de que este niño realmente, aunque el pediatra no sea hematólogo como es su caso. Sí, realmente él se da ellos cuenta. son quien hacen el diagnóstico en muchos de los casos. O los padres también se dan cuenta porque este niño empieza a presentar debilidad general, ese tintitérico generalizado, característico de estos niños a nivel de la esclera, a nivel de la piel, esa palidez marcada. Observan que este niño no crece normalmente. Entonces, cuando el pediatra les realiza un hemograma, va a observar que el niño tiene anemia. Entonces, cuando el pediatra observa, tú sabes que el niño después de 1 año de edad, que cumple un número de visita a su pediatra, le manda a hacer todas las analíticas, todos los laboratorios. Entonces, ahí, dentro de esos laboratorios, le indica lo que es una electroforesis de hemoglobina y en ese momento, entonces, van a hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y en la analítica, yo supongo que en algún equipo, microscopio, se pueden ver las células falciformes y las normales. Sí, realmente y se hace también, un conteo. Sí, realmente se le hace un extendido periférico al paciente, pero ya eso cuando el pediatra lo envía al hematólogo, uno le realiza un extendido periférico, donde va a observar la morfología de las series rojas y donde vamos a ver esa célula característica que son los drepanocitos, que son sugestivos de los pacientes falsémicos. Y también los normoblastos. Entonces, ahí observamos y también se puede corroborar con el diagnóstico de este paciente haciéndole un extendido de sangre periférica. ¿Cuál es la frecuencia en varones o en hembras? ¿Es igual? Es igual en ambos sets. ¿Quién la transmite, el papá o la mamá? Fíjate, Frank, que la transmiten ambos padres. ¿Es sexual? No. No es de transmisión sexual, es hereditaria. Hereditaria, es una enfermedad hereditaria que se transmite como una enfermedad autosómica recesiva. Para que el paciente padezca la enfermedad, ambos padres deben de ser portador del gen de la falsemia. ¿Me explico? Ambos padres. Ambos padres deben de ser portadores. O sea que si yo... Entonces, ese padre... Si una mujer se embaraza de un hombre no falsémico, el hijo no necesariamente sale falsémico. No. Pero puede. No va a salir falsémico si el padre es sano. Pero si la madre es portadora de falsemia, tiene la probabilidad de tener un hijo que es portador. Y el portador la transmite. Va a tener una copia de ese gen.
Entonces, ese niño, lo que hay que tener en cuenta es, va a ser una persona, son los que tienen los rasgos heterocigotos de falsemia. Los rasgos de falsemia son pacientes heterocigotos que no padecen la enfermedad, es una enfermedad benigna. Y si presentan síntomas, es en mínima ocasión o complicaciones también, porque la presentan en mínimos casos. Doctora, pero si yo fuese falsémico y decidiera casarme, yo debería evaluar la mujer con la que me voy a casar para eliminar los riesgos de tener un hijo que nos condene al sufrimiento externo y traer una criatura a sufrir. Sí, fíjate que... Pero la gente no lo hacemos. No lo hace porque realmente. El amor nos ciega, doctora. Así es. Fíjate, Frank, que es sumamente importante, como ya te dije, que es una enfermedad hereditaria, realizarle a toda mujer embarazada una electroforesis de hemoglobina. ¿Se puede detectar en el embarazo? Se le hace una electroforesis y si la madre es portadora de falsemia, entonces en ese momento también se le realiza una electroforesis de hemoglobina al padre. Y si el padre es portador, ya se debe de preparar porque van a recibir un niño enfermo en un 25% de los casos, o sea, en un 25% puede salir enfermo. ¿Y en un 75%? En un 50% puede salir portador. Y en un 25% puede salir sano. 25% de probabilidad de que sea falsémico. 50% de que sea portador. El portador no lo sufre. El portador no la sufre, pero sí se la puede transmitir a sus hijos si se casa con otra persona que sea portadora. Excelente. Entonces, ahí en ese caso hay que realizarle, lo único que hay que orientar a los familiares y decirle que ese niño cuando crezca, o esa persona cuando crezca, debe de realizarle una electroforesis de hemoglobina a su pareja. Entonces, si esa persona es portadora, debe de asumir la responsabilidad de que van a tener un niño enfermo en un 25% de los casos. En la consulta es muy frecuente. Sí, en la consulta del pediatra o del hematólogo. Ya en la consulta del hematólogo ya es para el más tratamiento. Frecuente. Más frecuente. Claro que sí, porque el pediatra inmediatamente hace el diagnóstico, inmediatamente lo refiere al pediatra hematólogo en este caso. Entonces, ya en este momento hay un hematólogo de adulto y un hematólogo de bebé. Así es. Sí, o sea, los adultos falsémicos tienen un hematólogo con una especialidad en adulto, pudiéramos decir. Así es. Y los de niños son generalmente especialistas, son los pediatras hematólogos, que no son muy frecuentes. No, realmente no son. ¿Cuántos hematólogos pediatras hay en San Francisco? Habemos 2. ¿2? Así es. ¡Wow! ¿Y cuántos falsémicos hay en San Francisco? ¿Lo sabe? Bueno, ¿tiene una idea? Tenemos bastante. Hay bastante, realmente. Hay más de lo que yo me imaginaba. ¿Sí? Sí, así es. Tenemos aproximadamente como 100 falsémicos. Como 100 falsémicos. Detectados, sí, ¿no? Detectados, diagnosticados, que son enfermos, pero portadores hay mucho más. Hay una población muy alta de pacientes portadores de falsemia. ¿Y cuál es el promedio de vida de un niño que nace falsémico? Mira, el promedio de vida ha aumentado bastante después que ya existen muchas alternativas. Ya el promedio de vida antes era de 30 a 40 años, ahora ya ha aumentado de 50 a 60 años. Bastante bueno. O sea, claro que sí. Ya bastante bien. Ha progresado bastante porque ya el paciente acude a su chequeo y asume la responsabilidad de lo que es esta enfermedad. ¿Y cómo se maneja para llegar a vivir 50 años siendo falsémico? ¿Cuál es el costo de eso? ¿Cuál es la frecuencia de la visita bastante costoso al hematólogo? Porque tiene que ir a su chequeo continuo, tiene que llevar su tratamiento, llevar una buena alimentación y tratar cada crisis que presenta el paciente. ¿El doctor Bonilla es hematólogo? Sí, señor. ¿A qué edad se lo pasa usted a Bonilla? Después de los 18 años. Después de los 18 años se lo pasa al doctor Bonilla. Ya pasan donde el médico de adulto. Ok. ¿Y cuál es la frecuencia del enfermo a la consulta? O sea, la necesidad. Sí, realmente el paciente falsémico acude cada 2 meses a la consulta hematológica. ¿Y cuándo se necesita transfusión? Y ya el paciente ya portador
Ya las citas son cada 3 meses. ¿Y cuánto se necesita, cuándo es necesaria la transfusión? Mira, realmente o la frecuencia de la transfusión. Eso depende. Acuérdate que los pacientes falsémicos hacen crisis. Yo no sé si tú has escuchado hablar de la crisis que hacen los pacientes falsémicos. Hacen 4 crisis. 4 crisis. Así es. Hacen una crisis dolorosa o tromboálgica. Tenemos unas imágenes Sí. ahí, por ahí de ese tipo de crisis. Hacen una crisis dolorosa. ¿Qué es lo que pasa con esta crisis, Fran? Que en vista de que el glóbulo rojo es un glóbulo rojo deforme. Ahí tenemos las imágenes del glóbulo rojo. Es un glóbulo rojo deforme que tiene poca flexibilidad. Este glóbulo rojo lo que hace es que se aglutina en la microcirculación y lo que va a pasar es Eso es una vena. que Son venas. son microvasos. Ok. Entonces, lo que hace es que esto se adhiere a la pared de los vasos sanguíneos, entonces se aglutinan y van a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos. ¿Qué sucede, Frank? Que como disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos, esto va a causar un área de necrosis, de isquemia y de infarto. Y es lo que va a desencadenar ese dolor característico que tiene el paciente, ese dolor que usualmente lo presenta a nivel de los miembros inferiores, a nivel de la espalda, a nivel del abdomen, también a nivel Casi torácico. generalizado. Así es, y es un dolor. Entonces, en este caso, el paciente se debe de hidratar inmediatamente. Y dependiendo de la severidad que presenta No el paciente... responden a los analgésicos. Sí, ¿cómo es? señor, responden a los analgésicos, eso te iba a decir ahora mismo, que dependiendo de la severidad del dolor, se maneja. Si el dolor es leve, entonces se le pone AINES. Si el dolor es muy fuerte, entonces se pasa a opioide. Entonces, ¿Esos son medicamentos? Sí, son Analgésicos. Novain, morfina. Ok. Entonces, pero eso depende de la severidad que tiene el paciente. En muchas ocasiones, Se puede el manejar, paciente... se puede manejar, decía, con hidratación. Hidratación, se hidrata bien porque... Pero no Fran, hidratación en la casa, tomando líquido, debe de ¿no? acudir inmediatamente a una emergencia. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces estos pacientes empiezan a hacer actividad física muy fuerte y es lo que le desencadena ese dolor, también por infección, porque disminuye el aporte de oxígeno, disminuye el metabolismo del oxígeno. Entonces, como disminuye, aumenta el dolor, porque esos glóbulos rojos lo que hacen es que empiezan a deformarse más frecuente. Por la actividad física. Por la actividad física. Digamos que entonces, excesiva. se empiezan a aglutinar en lo que son la microcirculación, en los microvasos. Entonces, lo que le desencadena ese dolor tan fuerte a los pacientes. Esa es una de las crisis. Esta es la crisis dolorosa o vasooclusiva o tromboálgica. Tiene ese nombre. Entonces, en muchas ocasiones lo que te iba a decir... Tromboálgica quiere decir que hay coágulo, ¿no? Sí, que hay trombo. Hay trombo. Entonces, también estos pacientes en muchas ocasiones, acuérdate que ellos tienen una anemia y siempre viven con anemia constante, si no mejoran al uso el dolor, al uso de los analgésicos, entonces estos pacientes ameritan transfusión. Esos niños viven como transfusión. adormecidos, no necesariamente. No necesariamente. Ameritan transfusión para mejorar la perfusión de oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces, luego hay otra crisis que se llama la crisis hemolítica, que es que el paciente, hemo significa sangre y lisis significa destrucción. ¿Qué es lo que sucede? Que va a haber una destrucción constante de los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El paciente, como va a destruir esos glóbulos rojos, va a haber una liberación de la protoporfirina. Esa protoporfirina no se va a metabolizar en el organismo y va a ser eliminada como bilirrubina indirecta. Y eso es lo que le va a dar el color amarillento al paciente. Y hablando de ese color amarillento, Frank, ¿no te llama la atención qué es la ictericia? Sí, por supuesto. Entonces, eso es la ictericia, ese color amarillento que presenta el paciente a nivel de la esclera, a nivel de la piel. Pero popularmente se cree que la ictericia es producida por afecciones del hígado. No necesariamente. No necesariamente, por la liberación de esa bilirrubina indirecta
que se va a presentar, se va a manifestar lo que es a nivel de la piel y a nivel de la esclera, y también el paciente va a empezar a orinar oscuro. Tenemos A dos orinar crisis. amarillo. Ok, la tercera crisis. La tercera crisis, tenemos la crisis de secuestro. Esta es una de las crisis más temibles que puede presentar el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, acuérdate que el vaso se va a encargar de eliminar todos los glóbulos rojos viejos. Lo va a sacar de la microcirculación. Entonces, como esos glóbulos rojos de los pacientes falsémicos es un glóbulo rojo deforme en forma de media luna, ¿qué es lo que va a decir el vaso? Bueno, yo a ti no te conozco. La parte gris que se ve allá, como el vaso hígado. no conoce, no, eso es el vaso y eso es un corte del vaso. Ok. Entonces, como no lo conoce, ¿qué es lo que va a hacer? Es que va a atrapar esos glóbulos rojos, lo va a secuestrar. Entonces, por eso es que se llama crisis de secuestro. Secuestra todos los glóbulos rojos y es una de las crisis más temibles porque compromete la vida del paciente, la pone en peligro la vida del paciente y rápidamente estos pacientes hay que asistirlo y hay que transfundirlo, claro, y hay que transfundirlo inmediatamente y colocarle su solución lactato en ringe. Entonces, la madre en muchas ocasiones es quien se va a dar cuenta que este niño está presentando esta crisis. Si la madre es una madre que de esta madre que son bien observadoras, Fran, va a observar que el niño va a tener el abdomen distendido, va a observar que del lado izquierdo, que es donde se encuentra el vaso, eso va a no estar es juego, eso no es para aumentado de tamaño. La barriga ni nada de eso. Exactamente. Va a estar aumentado de tamaño ese vaso. Entonces, la madre inmediatamente debe de acudir a una emergencia para asistirlo. La vida está secuestrada. Exactamente, porque el niño puede estar de lo mejor, puede estar jugando ahora mismo y puede estar bien, normal, y de un momento a otro empieza a presentar esa palidez marcada, esa debilidad general, y ya en ese momento, cuando la madre acude de una vez que se evalúa, observan que ese vaso está aumentado de tamaño, que se llama esplenomegalia. A propósito, doctora, antes de ir a una pausa, después de ver la tercera crisis de esta... Falta una crisis. Falta una crisis. Pues vamos a explicarla. Claro que vamos sí. a salir de la... Tenemos la crisis aplásica. La crisis aplásica, aquí... ¿Por qué se le pone la carita así al bebé? Porque es producida por virus. Es producida por un virus que se llama el parvovirus B19. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta crisis? Hay una mielosupresión de la eritropoyesis. Entonces, va a haber una disminución de lo que son las 3 líneas celulares, tanto de los glóbulos rojos, tanto de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Entonces, este paciente es una crisis que puede poner en peligro la vida del paciente. Inmediatamente también debe de acudir a su pediatra o al hematólogo que lo está tratando. Es una enfermedad en el que cuando hay una persona, un niño en la familia, en la que se sufre mucho. Así es. Porque yo conozco casos de familias que son virtualmente esclavas porque pasan es una la mitad enfermedad de que su sale vida. muy costosa. Así es. Porque esos pacientes se tienen que estar en muchas ocasiones, está transfundiendo en múltiples ocasiones y hacen muchos eventos, hay que estarlo ingresando, porque estos niños son más susceptibles a las infecciones. Así. Sí, son más susceptibles a los gérmenes encapsulados, como la salmonelosis en un 75% de los casos. ¿No impacta mucho el estado de ánimo después que ya el niño tiene 7, 8, 10 años? No, no realmente. Ellos hacen aprenden una a vivir vida normal porque sus padres deben de asumir la responsabilidad junto con su médico y orientarlo, y si es posible ponerle un psicólogo que lo trate también en conjunto para que ellos entiendan. Porque fíjate, Fran, que estos niños no tienen ninguna limitación. La única limitación que tiene este niño es que él no puede hacer una actividad normal como hace otro niño. Pero ya ahora eso no es un problema, Fran, porque tú sabes que hay muchos juegos electrónicos y estos niños hacen una vida tranquila con su juego electrónico y no tienen la necesidad de estar haciendo esa actividad física que le puede ocasionar deshidratación y también eso le puede desencadenar una crisis. Y
Y el manejo de la escuela, del colegio, con esos niños. Inmediatamente el paciente es diagnosticado con la enfermedad, deben de hablar con los maestros. Exactamente. ¿Por qué? Para que los maestros tengan consideración con este niño, no lo pongan a hacer actividad física muy fuerte para que no desencadene una crisis. Pero pueden hacer carrera. No pueden hacer carrera. No pueden hacer carrera. No, realmente no, porque le puede desencadenar. El esfuerzo, no puede nadar como un niño normal, no puede andar en montaña, porque a mayor altura, menos aporte de oxígeno. Son totalmente dependientes de los padres. Exactamente, muy dependientes. Y que te viva un hijo 50 años... Es porque son padres que son bien responsables. Ustedes están oyendo. Son muy responsables, lo llevan a su pediatra, lo llevan donde su hematólogo y llevan su control. La intención de este programa es que la gente haga prevención. Sí, sobre todo la mejor medicina es prevención. La mejor medicina es la prevención. Yo tuve una persona muy cercana a mí, falsémica, se casó. Yo no sé si averiguó con quién se casó. Cuando yo supe que ella se iba a casar, le di un metamensaje para que evaluara eso. Porque ustedes están escuchando, familia. Usted sabe lo que es una mujer joven, falsémica, contrae una relación matrimonial con un hombre falsémico y tienen un hijo portador. Tienen un hijo, una hija que le nace falsémico y le viva 50 años. Usted tiene el bebé a los 20 años, la mujer, y el hombre, el papá tiene 25 años, y el hijo le vive 50 años dependiendo de usted. Así es. Eso es algo... Eso si no es un infierno, es un lugar parecido y en el que solo lo pueden resistir los padres, porque el amor maternal y el amor paternal, sobre todo de algunos padres, no tiene límite. Así es. Cuando hablábamos de la crisis de secuestro, antes de ir a la pausa, yo quiero decirle a los amigos televidentes de este espacio que los 3 periodistas ecuatorianos que fueron secuestrados por el grupo de disidentes de la FARC fueron asesinados. Sí, fueron matados los 3. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que estaba en el Perú, en la cumbre de las Américas, regresó hoy a Perú. Un hecho lamentable, trágico, triste, no solo para los peruanos, sino para los comunicadores del mundo. Vamos a la primera pausa, señor director. Guía, Salud y Turismo. Llegó a San Francisco y el país servicios ambientales, proyectos y equipos, fumigación y desinfección profunda para control de plagas y vectores, transmisores de enfermedades. Garantizamos total control en hospitales, centros médicos y municipalidades. Teléfono 809-725-2155. Celular 809-481-6200. Servicios ambientales, proyectos y equipos. Guía, Salud y Turismo. Bien, estamos de regreso con la doctora Yocasta Mendoza, médico pediatra hematólogo, que desenvuelve sus actividades en el Centro Médico Materno Infantil en la mañana, y en la tarde está en el Centro Médico Nacional. Es la segunda o la primera. Hay 2. Ella es la primera pediatra hematóloga. No, la segunda, la otra sí comenzó primero. Sí. Bueno, es la segunda pediatra de 2 pediatras hematólogos que tiene San Francisco de Macorís. Es una buena noticia saber que tenemos 2. Porque tener uno solo, si ese solo se enferma, con niños que hacen crisis, el paciente falsémico necesita un especialista.
O sea, no puede verlo cualquiera, no puede Sí, resacarlo de una crisis cualquiera. Bueno, sí, los pediatras también están preparados Los pediatras pueden manejar el asunto. para manejarlo también en cualquier caso que uno no esté. ¿Tiene cura? Realmente no. Pero a La mí me falsemia dijeron que sí. realmente no tiene cura, pero Con sí hay con una... acupuntura, ¿no? No, pero sí hay una que es el trasplante de médula ósea, que es la Ok. única cura que tiene esos pacientes. El trasplante de médula ósea, ¿Médula ósea o célula madre? célula madre. Célula madre, lo mismo. Es lo mismo, la célula madre Ok. o médula ósea es lo mismo. La célula madre puede ser de un familiar, Así es, puede ser de un hermano que sea compatible, que tenga un HLA pero tiene que ser compatible. y es recomendable que sea eso del cordón umbilical. Que inmediatamente ¿Por qué sería nazcas- que las abuelas guardaban el cordón umbilical en un trapito, lo tiraban en la maleta? Sí, doctora. eso Yo no recuerdo, tiene- yo recuerdo que el cordón umbilical mío, eso anduvo en todas las maletas de mi casa, porque mi mamá lo guardaba. Y no solo lo guardaba mi mamá, toda la generación de mujeres de esa época lo guardaban. Y a veces yo me pregunto, ¿sería que ellas sabían o sospechaban que en algún momento la ciencia iba a descubrir que en el cordón umbilical es donde se conservan, se acumulan, se guardan más células madre? Bueno, realmente eso ya no le iba a servir, porque realmente eso Pero hay bancos de célula madre, hay ¿verdad? bancos, sí. Hay bancos. Y hay una persona, un equipo especializado para eso. Nosotros no lo tenemos en la No República la Dominicana. no lo tenemos, No tenemos ni realmente. siquiera todavía la autorización del Ministerio de Salud Pública para Y hacer no se hace tampoco trasplante aquí en el país. no en se los hace pacientes trasplante de falsémicos. célula madre. Y no hemos tenido caso tampoco. Pero es la única posibilidad de Es la cura única posibilidad de que cura. tiene la ciencia de la salud. Así es, Fran. Ahora bien, esa posibilidad no siempre funciona. No siempre funciona. En un 15% de los casos no puede funcionar. En un 85% de los casos Tiene éxito. tiene éxito. Así es. Y no hay posibilidad de recidiva posterior. También pueden recidivar y puedes recaer y no puedes responder al tratamiento del trasplante. Pero por supuesto, si yo tengo... ¿Y qué cuesta un trasplante de médula Eso es ósea? muy costoso, ¿Eh? realmente, muy costoso. El precio aún no lo sé, pero sí sale bastante costoso. Lo hacen en Colombia y también en México, en Estados Unidos. Bueno, en más hay países, pero es muy costoso. Realmente el precio... Hay un artista Ya. latinoamericano del que usted era seguidor que le hicieron un trasplante doble de pulmones. Estaba muriéndose y le hicieron el trasplante en diciembre 15 por ahí. Y ya vas a dar un concierto, creo que en Panamá, para recaudar recursos para promover que la gente done órganos. Se trata de José Luis Rodríguez el Puma. Ok. Entró moribundo a un centro médico en Miami el día 15, 17 de diciembre por ahí, con una fibrosis pulmonar idiopática en último grado. Andaba ya con un tanquecito de oxígeno en la espalda y le hicieron un trasplante de pulmón. El trasplante de pulmón, igual que el trasplante de célula madre, todos los trasplantes Son muy riesgosos. son muy costosos y muy riesgosos. El del Puma Exactamente. costó $1 millón. Así es. Entonces, pero claro, el que tiene un niño falsémico y tiene el La dinero, posibilidad. tiene que Y tiene un jugársela. hermano que sea compatible, Así es. que sea sano. Porque no pueden ser de la misma persona, ¿verdad? No puede ser autólogo. No puede ser autólogo, tiene que ser de un hermano que sea compatible. Pero hay otras enfermedades que sí se combaten con célula madre de la misma persona, ¿verdad? Sí, sí, como el linfoma de Hodgkin, sí. Cuando están en remisión se le puede tomar la muestra y se guarda esas células y después si el paciente recae se le puede hacer el trasplante autólogo, se llama ese trasplante. Ok, autólogo quiere decir que de la misma propia persona. de la propia Hay- persona. Así No es. recuerdo, hay un pelotero famoso, un pitcher de Grande Liga, que un médico le hizo un trasplante en Santiago
por supuesto, sin tener autorización médica. Pero él tenía el brazo listo ya, o sea, y ya se restableció completamente, porque parece que la célula madre tiene mucho éxito en problemas de rodilla, de hueso, ¿no? De desgarramiento de músculo, etcétera, etcétera. Así es. ¿Qué más podemos hablar de esta enfermedad tan terrible? Tan terrible, así Sí. es, Fran. No, prácticamente ya lo hemos abarcado todo, pero también podemos hablar de algunas complicaciones que hacen los pacientes. Tú sabes que la complicación en sí en los pacientes portadores no existe. En los pacientes portadores El portador hace vida normal. hace una vida normal, son los que tienen Estudian, se hacen profesionales. sí, hacen profesionales, presentan muy pocos síntomas, muy escaso caso se ven algunos síntomas, algunos pacientes que tienen una hemoglobina más elevada, un ejemplo, lo que tienen un 43%, un 45% de hemoglobina S. Entonces, esto pueden presentar alguna sintomatología. Pero complicación en sí no presentan, son muy mínimas o casi ninguna. Pero ya el paciente enfermo, severamente enfermo, que es el paciente ya con la hemoglobinopatía SS o homocigoto, ya esos pacientes sí van a presentar complicaciones. El cigoto es... Homocigoto, que tienen ambos genes, Okay. ambos genes, es lo que le llaman porque tienen la hemoglobina S de la madre, la hemoglobina S del padre. Entonces, por eso se llaman hemoglobinopatía SS, también se le llama la falsemia. Y el cigoto no es el cristiano posterior al espermatozoide. No es una de las etapas. Bueno, usted sabe, yo no soy médico. Sí, Yo creía que el ser humano pasaba de espermatozoide a cigoto, de cigoto a... Sí, pero no, eso no homocigoto. Homocigoto okay. estamos hablando, no estamos hablando de ese tema, no te vayas para allá. De homo igual. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Entonces, el paciente puede presentar algunas complicaciones como un síndrome torácico agudo, que son complicaciones agudas, que usualmente se presentan en los pacientes que presentan ese fuerte dolor en el tórax tras el paciente tener una crisis dolorosa, que puede ser por oclusión o por una infección. Entonces el paciente se manifiesta con dificultad respiratoria, fiebre elevada, el paciente está muy descompensado, se le hace una radiografía de tórax y se va a observar un infiltrado característico que es sugestivo, un infiltrado algodonoso a nivel del pulmón. Entonces es lo que nos va a dar ese diagnóstico de síndrome torácico agudo. Entonces inmediatamente se le debe implementar manejo a este paciente. ¿Qué manejo? Con antibioterapia, con una triple droga, con una cefaloporina de tercera generación, un aminoglucósido como es la amicacina y un macrólido como es la claritromicina. Generalmente salen de la crisis. Salen de la crisis en muchos casos porque también se maneja con líquido de mantenimiento, se le pone analgésico. Entonces, si el paciente amerita, si tiene una hemoglobina muy disminuida, amerita una transfusión simple. Pero si persiste con el cuadro de la dificultad respiratoria a pesar de ese manejo, hay que hacerle un recambio, que es una sanguíneo transfusión a este paciente. Entonces, ahí con la finalidad de disminuir la hemoglobina S, en un 30% de los casos se le realiza la sanguíneo transfusión a este paciente. Entonces, en ese caso, los pacientes mejoran bastante, Fran. Tú no te imaginas cuánto. Entonces, hay otro problemita que presentan los pacientes, que es el priapismo. Eso es una erección dolorosa, muy dolorosa. Señor director, una imagen por ahí de... Sí, que presentan los pacientes. Muchas veces le puede producir impotencia. Vamos a ampliar esa imagen, a ver. No. La anterior. La anterior. ¿Esa? No, la anterior. La otra. La siguiente. Ok, amplía esa imagen. Sí. Le puede producir... Eso es un priapismo. Un priapismo se llama eso. Eso es una erección. Eso también se produce por vasoclusión, por los glóbulos Mira cómo están rojos, los camarógrafos riéndose eso. Porque realmente le puede producir... Eso es una emergencia. Se debe de hidratar al paciente. Pero en el bebé varoncito se produce eso también. Claro en el que bebé sí, lo hemos niño. visto bastante en los niños. ¿Y en el adulto también? Y en el adulto también. Yo no tengo tanta experiencia en los adultos, pero me imagino que sí. Pero en los niños, que es donde yo tengo experiencia, sí se presenta bastante. Entonces se le debe dar analgésico y si no mejora, se le debe de se debe interconsultar con el departamento de urología para hacerle un drenaje de los cuerpos cavernosos
inmediatamente, pero en muchas ocasiones, Fran, ellos no mejoran a ese tratamiento y hay que realizarle también una sanguíneo-transfusión al paciente. Para mejorar, para que eliminar eso, la erección, ¿no? Porque eso le puede causar una necrosis y también el paciente puede llegar hasta amputar su miembro. Eso no ha pasado, pero realmente son de las complicaciones. También otra complicación temible que puede presentar el paciente es el accidente cerebrovascular, que esa es la imagen que vemos ahí, la más temible, que puede comprometer la vida del paciente, porque el paciente puede quedar cuadripléjico, no puede caminar, puede quedar en cama, pero esa complicación, Fran, fíjate, se puede evitar en esos pacientes. Si el paciente acude a su hematólogo, los niños acuden. ¿Por qué? Porque se le puede hacer un Doppler transcraneal para medir la velocidad de la arteria cerebral media y así ver ese flujo. El Doppler lo hace el neurólogo. El neurólogo, así es. Entonces, para medir ese flujo de la arteria cerebral media y si está aumentado, entonces se le realiza un tratamiento mensual, que son la terapia transfusional, se transfunde a este paciente todos los meses, con la finalidad de mantener a este paciente portador, con una disminución de la hemoglobina S por debajo de un 50%. El falsémico es un paciente que con frecuencia demanda la participación de diversos especialistas, ¿no? Sí, de múltiples especialistas. Multidisciplinaria. Multidisciplinaria. Sí, ¿no? Tanto cardiólogo como nefrólogo, deben de evaluar al paciente, neurólogo, así es. Y cuando se produce esa erección, ¿el urólogo participa? Sí, así es, también. El urólogo también participa. Pues bien, Fran, entonces también puede presentar necrosis avascular de la cabeza del fémur. Este camarógrafo está loco por ser falsémico, por vivir así. Ay, no, eso es muy doloroso, Fran. Tú no te imaginas, tú no te imaginas el dolor que eso causa. Eso es doloroso, esa erección. Muy dolorosa, Fran. Muy dolorosa. Ya lo saben ustedes. Entonces, esto, ya como te expliqué, el manejo del priapismo, y también presentan necrosis vascular de la cabeza de fémur. También hay otras complicaciones que también son complicaciones crónicas, pero las más frecuentes, las agudas, son estas las que tenemos que tomar en cuenta. Y sobre todo las que comprometen la vida del paciente inmediatamente. Entonces, como ya te hemos explicado, el tratamiento para evitar y aliviar los síntomas y evitar las complicaciones. Para evitar esas complicaciones. El tratamiento ordinario no es tan caro, ¿verdad? No, realmente no. Porque o sea, si se maneja es a base de ácido sin que fólico, hagan crisis. Exactamente, a base de ácido fólico para mantener la multiplicación de esas células, a base de que ese paciente se lleva un control de hemograma para ver cómo está esa hemoglobina, si necesita transfusión. Si el paciente presenta una crisis, entonces uno trata la crisis que tiene el paciente. También hay un medicamento que salió ahora mismo, que es la hidroxiuria, que es para mejorar la calidad de vida de estos pacientes falsémicos. Porque, Fran, reduce los riesgos de las crisis. Sí, porque no se le indica a todos los pacientes, porque este medicamento está indicado en algunas condiciones. Un ejemplo, los pacientes que presentan más de 3 crisis, está indicado en los pacientes que presentan una de esas complicaciones que ya te mencioné, ya sea un síndrome torácico agudo, un accidente cerebrovascular, un paciente que presenta priapismo, un paciente que hace infecciones a repeticiones, está indicado la hidroxiuria. ¿Y cuál es la finalidad de esa hidroxiuria? Lo que pasa es que esa hidroxiuria, la finalidad es que aumenta la hemoglobina fetal y disminuye la hemoglobina S. Entonces, como aumenta la hemoglobina fetal, disminuye el número de ingresos del paciente y mejora la calidad de vida del paciente. Excelente. Tú no te imaginas. Eso Excelente. Mejora el crecimiento del paciente porque también se compromete en muchas ocasiones. Entonces, es un medicamento muy importante, pero debe de manejarlo el hematólogo. Yo supongo porque también, como todo medicamento, produce algunas complicaciones. Entonces, se debe de manejar esa parte también, porque hay criterio para indicar este medicamento. En perspectiva hacia el futuro de la ciencia de la salud, ¿qué visualiza usted para el manejo de la falsemia?
Bueno, que llegue la cura. ¿Usted cree que la podemos encontrar? Claro que sí, Sí. claro que sí. Y que llegue y que se pueda hacer también el trasplante de médula ósea en este país. Por supuesto. Así es. Doctora, nos quedan 2 minutos. Si usted quiere dar algún mensaje final a los televidentes de Guía Salud y Turismo, Así esta es la es. oportunidad. Bueno, yo le exhorto al público televidente que debemos de evitar situaciones difíciles, que los padres, los pacientes deben de realizarse una electroforesis de hemoglobina. Ambos padres deben de realizarse antes de casarse. Porque tú te imaginas una electroforesis de hemoglobina. Y es muy caro eso. No, es eso más es caro que el una matrimonio. No, es una prueba que no es costosa y es fácil de hacer. O sea, que más económica que el Inmediatamente le matrimonio. toman la muestra para realizarle un hemograma. Ahí mismo le toman la muestra también para realizarle una electroforesis de hemoglobina. Y con eso podemos evitar que el paciente tenga un paciente que sea falsémico, homocigoto, y evitar esta situación. Porque imagínate tú, Frank, que tú pienses que tú eres una persona sana, Sí. que tú eres sano Sí. y que te sientas sano Sí. y que de pronto en tu familia aparece un niño gravemente enfermo. Eso va a cambiar, te aseguro, Frank, que eso va a cambiar la calidad de vida. No, por supuesto. ¿Por qué? De la Porque familia en eso sentido significa un alto costo, cuidado físico de este paciente. Entonces, es un daño muy grande. Sí, permanente. Bien, ponme la imagen Y de la también, doctora Fran, en su consultorio. También, Frank, que a toda mujer embarazada se le debe realizar una electroforesis de hemoglobina Ok. para así evitar también consecuencias. Exacto, para tener un diagnóstico previo. Exacto. Bueno, ahí está la doctora en su consultorio. Eso es en el Centro Médico Nacional, ¿verdad? Así es. Sí. La doctora Yocasta Mendoza, pueden ustedes localizarla en el Centro Médico Nacional y en el Centro Médico Siglo XXI. No. Centro Médico Materno Infantil. Bueno, un día de esto estará también en el siglo XXI. No, en el siglo No. Bueno, amigos, vamos a despedir a la doctora Mendoza con un fuerte aplauso. Bueno. Pedro. Doctores y Asociados presentó Guía Salud y Turismo.